Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos hoy con el libro rojo de Carl Jung, con el capítulo 9. En este capítulo y en el subsiguiente, Carl Jung va a entrar ya directamente en contacto con esas entidades que él ha comenzado a ver de manera real, materializadas. Hasta ahora, los capítulos anteriores han sido, de alguna manera, un ida y vuelta entre esa dualidad de dejar su pasado, sus maneras de pensar, el entorno, explicados de una manera muy poética y a la vez a veces muy como mitológica, de contrastes, de fuerzas, el desierto, esos encuentros que tiene con su alma, con el alma, que le cuestiona, que le pregunta, en un toma y daca nocturno, porque parece que es nocturno, donde por la noche le acometían esas visiones que luego por la mañana transcribía en papel. Y ya vamos a entrar en un apartado de conversación directa con esos entes que hablaban los capítulos primeros, con los que entabla una conversación del alma. El capítulo 9 se titula Mysterium, Encuentro. Y dice así: en la noche en que reflexioné acerca de la esencia del Dios, me percaté de una imagen. Yacía en una oscura profundidad. Un anciano estaba parado frente a mí. Lucía como uno de los viejos profetas. A sus pies yacía una serpiente negra. A una cierta distancia vi una casa construida sobre columnas. Una muchacha bella sale de la puerta, camina insegura y veo que es ciega. El anciano me hace señas y yo lo sigo hacia la casa, a los pies de un alto peñasco. Detrás de nosotros se arrastra la serpiente. En el interior de la casa reina la oscuridad. Estamos en una alta sala con paredes destellantes. En el fondo hay una piedra color agua clara. En cuanto miro, en su reflejo se me aparece la imagen de Eva, el árbol y la serpiente. Luego diviso a Odiseo y sus compañeros sobre el vasto mar. Súbitamente se abre una puerta a la derecha que da a un jardín lleno de clara luz solar. Salimos y el viejo me dice: ¿sabes dónde estás? Y yo respondo: soy extranjero aquí y todo me resulta maravilloso, temible como un sueño. ¿Quién eres? Yo soy Elías y esta es mi hija Salomé. Aquí tenemos el primer encuentro entre Carl Jung y Elías. Es importante aquí hacer un inciso acerca de cómo vemos cada uno estas visualizaciones que pueden ser y son muchas veces reales, dependiendo de nuestra cultura. De hecho, como recordaréis, en los chamanes mexicanos, el primero que hemos hecho, que es el de Lucio habla que en esa primera visión en la que está 3 años, cuando toca, se le acerca esa bola de color naranja, tiene un encuentro con el pastor de los pastores. Y es un encuentro en el que él cuenta cómo es esa persona, el pastor de los pastores, y si recordáis, es una persona mayor, con el pelo blanco y barba blanca. Pues esto es muy como bíblico. Es para que veáis que todos tenemos asociaciones que vienen del pasado, de las culturas. Incluso en el caso de Lucio, que es un chamán mexicano, esa representación pues es de alguien bíblico y no pasa nada. Los mensajes llegan como llegan y a cada uno nos llega en base a nuestros conceptos e ideas vivido culturalmente. Y lo importante no es eso, no es esa forma o el color de esa forma
o cómo va vestida esa forma, o si tiene barba, o es blanco, colorido, marrón, negro, mulato, no importa. Lo que importa es el mensaje que hay detrás. La forma, de nuevo, incluso en ese terreno, no importa. Yo soy Elías y esta es mi hija Salomé. Respondo, ¿la hija de Herodes? ¿La mujer sedienta de sangre? Dice Elías, ¿por qué juzgas así? Tú ves que es ciega. Ella es mi hija, la hija del profeta. ¿Qué milagro os ha unido?, pregunto. Ningún milagro, dice Elías. Desde el comienzo fue así. Mi sabiduría y mi hija son una. Estoy azorado, no lo puedo creer, dice Jung. Elías dice, reflexiona acerca de esto. Su ceguera y mi vista nos han hecho compañeros desde la eternidad. Perdona mi asombro, dice Jung. ¿Estoy, por cierto, en el inframundo? Salomé responde, ¿me amas? Jung responde, ¿cómo puedo amarte? ¿Cómo se te ocurre esa pregunta? Solo veo una cosa, tú eres Salomé, un tigre. Tus manos están manchadas con la sangre del santo. ¿Cómo habría de amarte? Salomé responde, sentencia, tú me amarás. ¿Yo? ¿Amarte? ¿Quién te da el derecho a tales pensamientos? Yo te amo, dice Salomé. Aléjate de mí, me horrorizas, bestia. Eres injusto conmigo, dice Salomé. Elías es mi padre, y él conoce los más profundos de los misterios. Las paredes de su casa son de piedras preciosas, sus pozos contienen aguas curativas, y su ojo ve las cosas futuras. ¿Y qué no darías por un único vistazo en las cosas infinitas de lo venidero? ¿No valdrían incluso un pecado para ti? Tu tentación es diabólica, dice Jung. Ansío volver al mundo superior. Es horroroso aquí. Cuán opresivo y pesado es el aire. ¿Qué quieres?, dice Elías. La elección es tuya. Pero yo no pertenezco a los muertos. Yo vivo a la luz del día. ¿Por qué he de atormentarme aquí por Salomé? ¿Acaso no tengo bastante que cargar en mi propia vida? Tú escuchaste lo que dijo Salomé, dice Elías. No puedo creer que tú, el profeta, puedas reconocerla como hija y compañera. ¿Acaso no ha sido engendrada con simientes infames? ¿No era ella vana codicia y lascivia criminal? Pero ella amaba a un santo, dice Elías. Y derramó vergonzosamente su preciada sangre, contesta Jung. Ella amó al profeta que anunció al mundo el nuevo Dios. Lo amó. ¿Comprendes eso? Pues ella es mi hija. ¿Crees que porque es tu hija, ella amó en Juan al profeta al Padre? Por su amor puedes reconocerla, le contesta Elías. ¿Pero cómo lo amó? ¿A eso llamas amor? ¿Qué otra cosa fue?, le responde Elías. Me horrorizo, dice Jung. ¿Quién no habría de horrorizarse si Salomé lo ama? ¿Eres cobarde?, le dice Elías. Considera que yo y mi hija somos uno desde la eternidad. Me planteas crueles enigmas, dice Jung. ¿Cómo podría ser posible que esta mujer infernal y tú, el profeta de tu Dios, fuerais uno? ¿Por qué te asombras? Ya lo ves, por cierto, estamos juntos. Lo que veo con mis propios ojos, precisamente eso me resulta inconcebible. Tú, Elías, que eres un profeta, la boca de Dios, y ella, un monstruo sediento de sangre. Vosotros sí que sois los símbolos de los opuestos extremos. Nosotros, dice Elías, somos reales y no símbolos. Veo como la serpiente negra se retuerce en el árbol y se esconde en las ramas. Todo se vuelve sombrío y dudoso. Elías se levanta, yo lo sigo y regresamos en silencio a través de la sala. La duda me desgarra. Todo es tan irreal y aún así una parte de mi anhelo permanece rezagado. ¿Regresaré? Salomé me ama. ¿La amo yo a ella? Oigo una música salvaje, el tamboril, una noche de la luna sofocante.
La cabeza del santo sangrienta y tiesa. El miedo me atrapa. Salgo precipitadamente. Reina la noche oscura. ¿Quién ha asesinado al héroe? ¿Salomé me ama por eso? ¿La amo yo a ella y por eso he asesinado al héroe? Ella es una con el profeta, una con Juan, una también conmigo. Ay, ¿era ella la mano de Dios? Yo no la amo, yo le temo. En ese momento el espíritu de la profundidad me habló y dijo: en eso reconoces su fuerza divina. ¿Debo amar a Salomé? Y aquí hace un inciso. Y sigue. Este juego que vi es mi juego, no vuestro juego. Es mi secreto, no el vuestro. Vosotros no podéis emularme. Mi secreto permanece virgen y mis misterios están ilesos. Ellos me pertenecen y nunca pueden perteneceros. Vosotros tenéis el vuestro. Quien ingresa en el suyo propio tiene que tantear lo que está próximo, tiene que palpar su camino de piedra en piedra, tiene que abarcar lo carente de valor y lo valioso con el mismo amor. Una montaña es una nada y un grano de arena encierra reinos, o quizá no. Tienes que perder el juicio, incluso el gusto, mas ante todo el orgullo, aun cuando éste repose sobre méritos. Repito esto que es buenísimo. Tienes que perder el juicio, incluso el gusto, mas ante todo el orgullo, aun cuando éste repose sobre méritos. Completamente pobre, miserable, humilde, ignorante, atraviesa el portal. Aquí lo que le está diciendo es que deje todo, que se desapegue de todo lo que le tiene agarrado. Dirige tu enojo en contra de ti mismo, pues solo tú mismo te obstaculizas tanto en el observar como en la vida. Nosotros somos nuestros límites o nuestras ampliaciones. El juego de los misterios es suave como el aire y el fino humo, y tú eres materia cruda que es molestamente pesada. No obstante, deja que tu esperanza, que es tu más alto bien y tu más alto poder, avance, y que te sirva como conductora en el mundo de lo oscuro, pues ella es de una sustancia similar a las formas de aquel mundo. El escenario del juego de los misterios es una profundidad semejante al cráter de un volcán. Mi interior profundo es un volcán que expulsa la masa ígnea de lo nunca formado. Ígnea significa de fuego, de lo no diferenciado. Así, mi interior da nacimiento a los hijos del caos, de la madre primordial. Quien ingresa en el cráter se convierte él mismo en materia caótica, se funde. Lo formado en él se disuelve y se une a lo nuevo con los hijos del caos, los poderes de la oscuridad, los que dominan y seducen, los que fuerzan y cautivan, los divinos y diabólicos. Estos poderes atacan desde todos los costados sobre lo determinado y limitado mío, y me unen con todas las formas, con todas las esencias y cosas lejanas, por lo cual obtengo conocimiento de su ser y su constitución. Es la polaridad, la unión de los opuestos, el bien y el mal, el día y la noche. Por haber caído en la fuente del caos, en el origen primordial, me fundo yo mismo en unión con el origen primordial, lo cual es, al mismo tiempo, lo que ha sido y lo que será. Primero llego al origen primordial en mí. Así, sin embargo, por el hecho de que soy una parte de la materia del mundo y de la configuración del mundo, llego también al origen primordial del mundo, en general. Por cierto, he participado de la vida como algo formado y determinado, pero solo mediante mi conciencia formada y determinada, y así, en la parte formada y determinada de la totalidad del mundo, mas no en lo informado e indeterminado del mundo, lo cual también me es dado. Ha participado del mundo materia y está participando del mundo universo, totalidad. No obstante, solo le es dado a mi profundidad, no a mi superficie, que es consciencia formada y determinada. Los poderes de mi profundidad son el predeterminar y el placer. El predeterminar o prepensar es el Prometeo, que sin pensamientos determinados lleva lo caótico a la forma
y determinación, que cava los canales y le ofrece el objeto al placer. El prepensar está también antes del pensar. El placer, sin embargo, es la fuerza que sin forma y determinación en sí desea y destruye formas. Ama la forma que lo contiene y destruye la forma que no lo acoge. El prepensar es un vidente. El placer, no obstante, es ciego. No prevé, sino que desea lo que toca. El prepensar es impotente por sí mismo y por lo tanto no es movilizador. El placer, sin embargo, es fuerza y por lo tanto movilizador. El prepensar necesita el placer para llegar a la configuración. El placer necesita el prepensar para llegar a la forma que él necesita. Si el placer prescindiera de lo formante, se escurriría en lo diverso y por la división infinita se volvería fragmentado e impotente. Se extraviaría en lo infinito. Si una forma no toma en sí el placer y lo comprime, éste no puede llegar a algo superior. Repito, si una forma no toma en sí el placer y lo comprime, éste no puede llegar a algo superior, pues fluye como el agua siempre de arriba hacia abajo. Todo placer abandonado a sí mismo fluye hacia el mar profundo y concluye en la muerte inerte de la irradiación en el espacio infinito. El placer no es más viejo que el prepensar y el prepensar no es más viejo que el placer. Ambos son igualmente viejos y son íntimamente uno en la naturaleza. Solo en el hombre se nos hace manifiesto el que ambos principios estén separados. Además de Elías y Salomé, encuentro a la serpiente como tercer principio. Digamos que Carl Jung es como un doble mundo, que es real todo el tiempo, está entre el sueño y la realidad, pero para él es real todo el tiempo. Tiene la visión, tiene la conversación con Salomé, con Elías, se van, se marchan y luego empieza a analizar lo que ha visto, lo que ha procesado, cómo lo interpreta, cómo entra y cómo sale. Es como tener los pies en dos mundos, en uno y en otro. Además de Elías y Salomé, encuentro a la serpiente como tercer principio. Ella es un principio extraño entre ambos principios, a pesar de que está enlazada con ambos. La serpiente me enseña la diferencia de esencia absoluta de ambos principios en mí. Si llevo mi vista desde el prepensar al placer, entonces veo primero la intimidante serpiente venenosa. Si llevo mi sentir desde el placer al pensar, entonces siento primero la fría serpiente cruel. La serpiente es la esencia terrenal del hombre, de la cual él no es consciente. Su especie varía según el país y el pueblo, pues ella es lo secreto que fluye para él desde la madre tierra nutricia. Hay muchas interpretaciones acerca de la serpiente. No solamente interpretaciones venenosas, digamos, o de pecado, para entendernos. Digo pecado para que nos entendamos. También significa la doma del ser interior, igual que el dragón. Lo terreno separa el prepensar y el placer en el hombre, pero no es así. La serpiente tiene lo pesado de la tierra en sí, pero también lo transformable y lo germinador de ella, de lo cual deviene todo lo que será. Siempre es la serpiente la que ocasiona que el hombre se entregue ya a un principio, ya a otro, de forma tal que se convierta en error. No se puede vivir solo con el prepensar o solo con el placer. Necesitamos ambos. Sin embargo, no puedes estar en el prepensar y en el placer a la vez, sino que tendrás que estar alternadamente en el prepensar y en el placer, obedeciendo la ley respectiva, siendo desleal al otro, por así decirlo. No obstante, los hombres prefieren el uno o el otro. Los unos aman el pensar y fundan sobre eso el arte de la vida. Ejercitan su pensar y su previsión. Así pierden su placer. Por eso son viejos y tienen un rostro filoso.
Los otros aman el placer, practican su sentir y su experimentar. Así pierden el pensar. Esta comparativa es fascinante porque él está hablando de ese mundo suyo tan intelectual, incluso tan científico, donde todo está medido y pensado y analizado y objetivado. Y luego está el otro mundo, que es el mundo del placer, de la gente que disfruta y que experimenta. Y nos acaba diciendo que cualquiera de los dos de manera obsesiva no tiene sentido o crea conflicto. Los pensantes fundan su mundo sobre lo pensado, los sentimentales sobre lo sentido. Tú encuentras verdad y error en ambas. El camino de la vida se enrosca igual que la serpiente, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, del pensar al placer y del placer al pensar. Por lo tanto, la serpiente es, por cierto, un antagonista y un símbolo de la enemistad, pero también un sabio puente que une derecha e izquierda mediante el anhelo, tal como lo necesita nuestra vida. El sitio donde Elías y Salomé viven juntos es un espacio oscuro y un espacio claro. El espacio oscuro es el espacio del prepensar. Es oscuro, por eso quien lo habita necesita la vista. Este espacio está limitado, por eso el prepensar no conduce a la lejanía extensa, sino a la profundidad de lo pasado y lo futuro. Ese espacio está limitado, por eso el prepensar no conduce a la lejanía extensa, sino a la profundidad de lo pasado y lo futuro. El cristal es el pensamiento formado, que refleja lo venidero en lo pasado. Eva y la serpiente me muestran que mi próximo camino conduce al placer y desde allí, nuevamente, más allá, a una larga aventura como Odiseo. Él se atrevió cuando derribó astutamente a Troya. El jardín claro es el espacio del placer. Quien lo habita no necesita la vista, siente la infinitud. Un pensante que desciende a su prepensar encuentra el próximo camino en el jardín de Salomé. Por eso el pensante le teme a su prepensar, a pesar de que ya vive sobre el fundamento del prepensar. La superficie visible es más segura que los subsuelos. El pensar protege del extravío, por eso conduce a la petrificación. Un pensante le temería a Salomé, pues ella quiere su cabeza, especialmente si es un santo. Que un pensante no se transforme en un santo, si no cae su cabeza. No ayuda en nada esconderse en el pensar. Allí te alcanza el entumecimiento. Tienes que regresar al prepensar materno para buscar renovación. No obstante, el prepensar conduce a Salomé. Debido a que yo era un pensante, esta es una declaración la que va a hacer ahora, debido a que yo era un pensante y miraba el principio enemigo del placer desde el prepensar, él se apareció ante mí como Salomé. Salomé es un reflejo de él. Si hubiera sido un sentimental y hubiera ido tanteando según el prepensar, entonces se me hubiera aparecido ante mí como un demonio serpentino, en el caso de que lo hubiera visto, pero, por cierto, hubiera estado ciego. Por eso solo hubiera sentido algo escurridizo, muerto, peligroso, algo que creía superado, algo insípido, dulce, y me hubiera apartado con el mismo estremecimiento con el que me aparté de Salomé. Los placeres del pensante son malos, por eso no tiene placer. Los pensamientos del sentimental son malos, por eso no tiene pensamientos. Quien prefiere pensar a sentir, deja a su sentir pudrirse en la oscuridad. Repito esta frase que es buenísima. Quien prefiere pensar a sentir, deja a su sentir pudrirse en la oscuridad. No madura, sino que cultiva zarcillos enfermizos con el moho, que no alcanzan la luz. Quien prefiere sentir a pensar, deja su pensar en la oscuridad, donde teje en rincones sucios sus redes, yermos hilados, en los cuales quedan atrapados mosquitos y polillas. El pensante siente lo repugnante de los sentimientos, pues el sentimiento en él es fundamentalmente repugnante. El sentimental se figura lo repugnante de los pensamientos, pues el pensar en él es fundamentalmente repugnante. Por lo tanto, la serpiente yace entre el pensante y el sentimental.
son uno para otro veneno y cura recíprocamente. En el jardín tenía que manifestarse para mí que amo a Salomé. Este conocimiento me oprimía, pues no lo había pensado. Lo que un pensante no piensa, él cree que no existe. Lo que un pensante no piensa, él cree que no existe. Pero yo aquí diría más. Lo que un pensante no ve, piensa que no existe. Y lo que es un sentimental no siente, él cree que no existe. Y lo que un sentimental no siente, él cree que no existe. Repito, lo que un pensante no piensa y no ve, no existe. Lo que un sentimental no existe, él cree que no existe. Esto lo hemos hecho todos y lo hemos vivido todos. La duda ante lo que no vemos, el pensar. Esto refleja también esta lucha casi zodiacal entre la ciencia y el espíritu, que está llena toda ella, a los dos lados, de cuentacuentos, de serpientes. Y de ahí que nosotros pasemos del pensante al sintiente. Comienzas a sospechar el todo cuando abarcas tu contraprincipio, pues el todo reposa sobre dos principios que crecen de una raíz. Elías dijo, en su amor has de reconocerla. No solo tú santificas el objeto, sino que el objeto también te santifica a ti. Salomé amó al profeta, eso la santificó. El profeta amó a Dios, eso lo santificó. Salomé, sin embargo, no amó a Dios y eso la desantificó. Pero el profeta no amó a Salomé y eso lo desantificó. Por lo tanto, eran uno para otro veneno y muerte. Es buenísimo esto. Elías dijo, en su amor has de reconocerla. No solo tú santificas el objeto, sino que el objeto también te santifica a ti. Salomé amó al profeta, eso la santificó. El profeta amó a Dios, eso lo santificó. Salomé, sin embargo, no amó a Dios y eso la desantificó. Pero el profeta no amó a Salomé y eso lo desantificó. Por lo tanto, eran uno para otro veneno y muerte. Que el pensante conciba su placer, que el sentimental conciba su propio pensar. Esto conduce al camino. Que el pensante conciba su placer, que el sentimental conciba su propio pensar. Esto conduce al camino. Y aquí acabamos el capítulo 9. Y preparaos ya, porque el próximo capítulo se titula Instrucción. Vamos a ver qué le cuenta Elías. Os mando un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta el siguiente. Chao.